Pregunta número 137. Esta pregunta nos habla acerca del concepto de trabajo. El trabajo es básicamente aplicar una fuerza a un objeto por una distancia. Eso es lo que nos va a medir el trabajo. ¿Cuánta fuerza por cuánta distancia? ¿Sí? Tú vas a mover una caja. Entonces, si tú me quieres ejemplificar el esfuerzo que vas a hacer para mover esa caja, se llamaría su trabajo, el trabajo que se va a emplear para mover la caja. ¿Y cómo se va a calcular? La fuerza con la que mueves la caja por la distancia en la que la estás moviendo, ¿no? Y fíjate lo que dice esta imagen que estamos visualizando aquí. Si la fuerza y el desplazamiento que le vas a dar a la caja tienen la misma dirección y sentido, entonces el ángulo de desplazamiento es cero. Por lo cual, la fórmula que ves aquí en la parte de abajo donde se menciona trabajo con la letra W es igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo. Si el trabajo que yo estoy calculando es el trabajo de una fuerza donde el movimiento está en la misma dirección de la fuerza, voy a siempre suponer que el ángulo es cero. Por lo tanto, la parte del coseno se eliminaría y la fórmula me quedaría trabajo es igual a fuerza por distancia. Y eso es lo que vamos a aplicar el día del examen. Para cualquier trabajo vamos a usar esta fórmula, fuerza por distancia, ¿sí? Ese es el concepto de trabajo, aplicar una fuerza por una distancia. Muy bien, fíjate cómo nos lo van a pedir en esta preguntita del examen. Pregunta 137 y dice, una persona empuja una caja como se muestra en la figura. Si te fijas, nos están dando el ángulo, porque nos deben dar el ángulo, porque la inclinación está presente. La persona está aplicando una fuerza en diagonal. Y acuérdate lo que yo te decía en un video pasado, las fuerzas diagonales se separan en componentes. Pero para esta pregunta no es necesario la descomposición vectorial porque no viene en el examen, pero te lo ponen para que lo tomes como referencia. Fíjate lo que nos dicen. La caja se desplaza a una distancia de 5 metros, ¿ok? Y realiza un trabajo de 9000 joules. Olvidé mencionar, el trabajo se mide en joules. La unidad es joules. Entonces, siempre que calcules trabajo, la unidad a la que vas a llegar es joules. ¿Ok? Y dice aquí, calcule la magnitud de la fuerza con la que se debe empujar la caja, o sea, nos están pidiendo la fuerza que va en la misma dirección que donde se está dando el desplazamiento, por lo cual el ángulo lo vamos a considerar como cero. Dice, la fuerza con la que se debe empujar la caja para realizar la tercera parte del trabajo. Nos lo complican un poco más. Nos dicen, oye, se puede realizar un trabajo de 9000, pero yo quiero que me calcules cuánta fuerza debo aplicar si quiero realizar un trabajo de 3000. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Fuerza, bueno, trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿verdad? Y aquí dice que es por coseno del ángulo, pero como te estoy comentando nuevamente, queremos calcular la fuerza con la que se va a desplazar esa caja. La fuerza está en la misma dirección que se está moviendo la caja, por lo tanto el ángulo que vamos a considerar es cero. Entonces, fuerza por distancia es igual a trabajo. Si yo quiero despejar la fuerza de aquí, sería fuerza es igual, ¿sí?, a trabajo entre distancia. Esto es lo que yo tengo que calcular. Ahora, el trabajo. El problema me dice que yo quiero realizar una tercera parte, no el trabajo completo. Una tercera parte de 9000 son 3000. Entonces voy a poner 3000 de trabajo dividido entre los 5 metros que se me está pidiendo. ¿Sí? Y 3000 entre 5 me da como resultado 600. Y como estoy hablando de una fuerza, las fuerzas siempre se miden en newtons. Y esa es la razón por la que la respuesta a esta pregunta es el inciso A. Fíjate muy bien. Recapitulando, trabajo es igual a fuerza por distancia. La fórmula que me dan aquí es T mayúscula es igual a F por D por coseno del ángulo. Consideramos que el coseno del ángulo era 0 porque el ángulo respecto a la fuerza y dónde se está aplicando el movimiento es 0 porque van en el mismo sentido. El movimiento va hacia arriba y la fuerza va hacia arriba. Entonces, por lo tanto, el ángulo es 0. ¿Nos dan el ángulo de 60 para confundir? Sí. Ahora, no igualé la fórmula a 9000 porque el problema me mencionó que quiero realizar una tercera parte del trabajo, no completo. Y esa es la razón por la cual en esta pregunta hay que dividir entre 3 para sacar la tercera parte y además tienes que estar súper bien pilas que lo que te están pidiendo es la fuerza. El trabajo ya te lo están dando, realmente te están pidiendo despejar de la fórmula. ¿Sí? Entonces, estudia un poquito estas variables, te pueden pedir que calcules la distancia, te pueden dar la fuerza y te pueden dar el trabajo y que calcules la distancia, sin problema.
Puedes calcular ahí los despejes necesarios que tengas que utilizar si te llegasen a pedir la distancia. Mientras estaba editando el video me di cuenta que olvidé un detalle muy importante. En la fórmula el trabajo siempre lo vas a poner en joules, la fuerza siempre se va a medir en newtons y la distancia siempre va a ir en metros. Por lo que si en el problema la distancia está en centímetros, en milímetros, en pies, en pulgadas o cualquier otra unidad diferente de los metros, va a ser muy importante que cuando tú trates de sacar la fórmula lo tengas que convertir. Por lo tanto, si en vez de que nos hubieran dado 5 metros nos hubieran dado 5 centímetros, hubiéramos tenido que convertir los centímetros a metros, solamente para que no se te pase. La fuerza va en newtons, el trabajo va en joules y la distancia siempre va en metros.